Les voy a leer lo siguiente. Muchas personas consideran que los fallecidos siguen en medio nuestro, de alguna manera, y a través de su espíritu, su alma, y que cuentan con la capacidad para comunicarse con nosotros a través de sueños, a través de personas que tienen el don de poder comunicarse con ellos. Con estas imágenes y esta introducción les comentamos el tema de hoy, que tiene que ver justamente con esto, conectarse con el más allá. ¿Hay respuesta para todo? ¿Hay explicación para todo lo que nos ocurre? Y lo que vamos a compartir con ustedes. Sonidos sin precedentes, presencias extrañas o movimientos de objetos sin razón son algunos de los eventos paranormales que no tienen explicación científica. Muchas veces solemos pensar que pueden ser producto de algún alma en pena, como es el caso latino más conocido como La Llorona, mujer fantasma que perdió a sus hijos, a los que busca desesperadamente en el mundo terrenal con un sobrecogedor llanto. Según un estudio de Gallup realizado en Estados Unidos, el 73% de los encuestados creía en al menos un fenómeno paranormal. Los más aceptados socialmente son la percepción extrasensorial, las casas embrujadas, los fantasmas, la telepatía y la adivinación del futuro. ¿Y tú, has presenciado hechos paranormales? ¿Has presenciado hechos paranormales? ¿Tenemos explicación para todo? Perdón, además, hay gente que cree a pie juntillas, así como hay otra gente que tiene más de alguna inquietud, más de alguna duda. Hoy día queremos incorporarlos a ustedes, porque seguramente ustedes, más de alguno, ha vivido una situación paranormal y quiere compartirla con nosotros a través de Conectados. Ya lo saben que el teléfono para hacerlo es el 562-2777-5126. Repetimos, 562-2777-5126. Esperamos vuestro contacto. También está Oriana con las redes sociales preparadísimas. Efectivamente, recordad que tenéis tanto Facebook como Twitter para hacer llegar vuestras consultas o incluso vuestras experiencias. Así que, conectados aquí con el programa. Nos acompaña Natalia Gill. Ella es medium y terapeuta de duelo. Bienvenida, muchas gracias por venir. Terapeuta de duelo, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que yo soy terapeuta en programación neurolingüística. Ya. Y como tengo dos herramientas como para poder ayudar, usé la mediunidad y la terapia de duelo enfocada en poder calmar un poco el dolor de las personas. Ocurre en algunos grupos sociales en que uno se percata que hay gente que tiene características especiales. No sé si llamarle un don especial para este tipo de situaciones, fundamentalmente lo que vamos a hablar hoy día. ¿Tú te percataste que tenías algo especial desde pequeña? La verdad es que yo creo que todos podemos comunicarnos. Creo que a medida que nosotros vamos creciendo vamos perdiendo ciertas facultades, pero que más que por el hecho de no es no creer, sino que ir normando un poco la mentalidad de nosotros. No sé si es un don especial. Ahora, ¿cómo logras comunicarte con personas que ya no están? ¿Te buscan o los buscas? ¿Te lo piden? ¿Tú lo sientes? Cuando era más pequeña, de cierta forma siento que me buscaban para comunicarse, porque era algo que yo no podía manejar. A medida que yo fui creciendo, fui como negándome a las comunicaciones porque al principio me asustaba mucho. ¿Te asustaba? Me asustaba. Entonces, cuando fui creciendo me fui dando cuenta que tenía otras herramientas que podía usarlas y manejarlas, en eso la fe, yo soy católica. Entonces me encomendaba a Dios porque era mi única fuente de certeza y también de seguridad en algo que me diera más susto. Natalia, antes de la próxima pregunta, saludar a nuestra querida Simone, que tuvo un pequeño inconveniente bajándose de su carro. Estoy bien, mamá, por si acaso. No, sí, una cosa poquita. Una cosa poca. ¿Ya está bien? Sí, estoy bien. Perfecto. ¿Quieres tomar Ya. algo? No, estamos bien. ¿Un té, un café? Estamos bien. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. Me recuerdo mi nombre todavía. Me parece. Natalia, ¿a qué se le denomina un evento paranormal? Bueno, yo creo que son hechos o sucesos que quizás no tienen una explicación como científica o racional a lo que está ocurriendo en ese momento. Y eso sería como una explicación. Correcto. Y, a ver, contanos un poco de tu experiencia, de cómo lo vives tú. Cuando ves a una persona, por ejemplo, estos seres que están en otra dimensión o que están con nosotros, ¿los puedes ver, los puedes escuchar? ¿Cómo te contactas? ¿Cómo es el proceso?
proceso de contactarte con ellos? Mira, lo que pasa es que hay diferentes formas de contacto, por lo menos en mi caso, yo puedo hablar de mi caso en específico. Como los contactos, mira, es como cuando tú necesitas comunicarte con alguien específicamente y yo estoy como antena, como radar. Esto, como que yo sintonizara un poco la emisión, la sintonía de esa persona y puedo captarla. ¿Cómo te llega? ¿Mediante qué? ¿Sonidos? Es que puede ser sonido, otras veces los veo, los escucho, los siento, percibo y al percibir de repente es como que yo interpreto un poco lo que quieren decir. ¿Tú lo ves en otros o también lo ves con los tuyos? Con los míos me niego a verlo, me da un poquito de... ¿Te niegas? Sí, me niego a verlo. Muy cercano. Lo que pasa es que a veces me da un poco de susto que quieran decir algo que quizás yo no quiera oír. Porque muchas veces en terapia la gente escucha cosas que de repente le cuesta entender o aceptar de la vida cotidiana. Y de enfrentar también las cosas. De las cosas que a ti te han ocurrido en estos contactos. Recordemos que el 562-2777-5126 es el teléfono para que se comuniquen vuestras experiencias. De lo que a ti te ha ocurrido, ¿hay algo que te haya llamado poderosamente la atención en estos años? A ver, por ejemplo, la personalidad de la gente que cuando fallece, o los desencarnados que otras personas le llaman, lo que me ha llamado mucho la atención es que conservan la personalidad. Pero es algo que de repente uno piensa que podrían cambiarla, pero me tocó el contacto con una persona, vino una bisnieta de esta persona o tataranieta, no sé, que tenía 80 años de fallecida y conservaba como la impronta, la forma de decir las cosas, o sea, todo lo que a ella le habían contado, como su abuelo, su bisabuelo hubiese quizás hablado, se hubiese desenvuelto delante de ella. ¿Qué sabes más del más allá, Natalia? ¿Qué has podido recopilar de los contactos que has tenido? Porque esa es como la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué pasa después? Sí, lo que yo he podido recopilar, que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, es lo que pasa en el proceso de la muerte. Cuando uno fallece, lo que me han explicado es que me han explicado del otro lado, no es algo que yo haya leído. Es que cuando el momento que uno desencarna es el momento como más doloroso que uno tiene, el soltarse del cuerpo, de lo material, por así decirlo. Y después el otro proceso que sigue es como revisar un poco cómo te has comportado tú, pero viéndolo como con alturas de mira, cómo yo me comporté, cómo yo sentí la vida, cómo yo viví la vida. Y eso es como un cuestionamiento que uno va teniendo en ese momento. No sé cuántos segundos, milésimas de segundo o tiempo pasa en eso. Después de eso viene como un momento en que uno como que se multiplica. Como que muchos yo vienen acá y están con nosotros en este momento. O sea, aquí podrían haber miles. No sé, somos varios. Y después de eso es como... Miles que tienen relación... Miles que tienen relación... Yo digo, sí, somos muchos acá. Pero que tienen relación con nosotros. Que tienen relación con O nosotros. sea, no podría haber alguien que no tuviera nada que ver con los que estamos acá. A no ser que, por ejemplo, hubiera alguien dentro del lugar donde estamos que quisiera comunicarse. Entonces, como hay una antena ya, yo soy antena que obviamente sabemos que soy antena, pero a lo mejor ustedes también pueden ser antena. ¿Cómo sabe uno si puede ser antena? Es según como tú lo vas recibiendo, por las percepciones, por las cosas que vas oyendo. Lo que pasa es que, como explicaba al principio, uno a veces no cree y se lo cuestiona. Uno le pone razón a las cosas y dice, ay, no, estoy medio loco, no. Vi a alguien. A muchos nos ha pasado que de repente estamos y vamos a pasar a una sombra. Y nosotros decimos, eso debe haber sido mi imaginación. Pero a veces cambia la temperatura del ambiente y no solamente a veces ¿Sientes una algo? sombra. ¿O sientes El algo? cuerpo lo siente. Oriana. Yo tenía antes de ir con las redes sociales, recordad que podéis comunicaros con nosotros a través de este medio y también del teléfono. A mí me gustaría saber si todas las personas somos susceptibles de tener a alguien que nos, bueno, yo creo que es como que nos cuidan, quizá, que nos acompañen. Todas las personas angelito. tenemos un angelito o es independiente, o puede ser que una persona sí que tenga angelito o puede ser que otra persona no lo tenga. Lo que pasa es que eso va también según las creencias de cada persona. Porque religiosamente hablando, teológicamente hablando, hay distintas corrientes de creencias. Si tú me preguntas bajo mi experiencia, yo podría decir, bueno, yo soy católica, creo en los ángeles, creo en muchas otras cosas más que he ido aprendiendo a creer mucho más en el tiempo. Yo creo que todos tenemos a alguien que nos cuida, o que nos protege, o nos trata de transmitir algún mensaje. Vamos a tomar contacto ¿Ok? con gente que está en otros lugares del mundo, como por ejemplo Hernán,
¿Quién nos llama desde el puerto de Guayaquil? Hernán, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, bien, todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien, Hernán, un placer de escucharte. Verás, yo creo que no todo tiene explicación. A mí me pasó un hecho muy curioso. Yo iba viajando de Guayaquil a Esmeralda. ¿Sí? Y en el carretero. ¿Ya? Ya, y llegó una parte cerca de Quevedo, ya, en que como que era de noche. ¿Y? Entonces, algo pasó y en segundo llegué a un redondel para la entrada de Esmeralda haciendo trompos en el carro. ¿Ya? Y yo pensé que había aceite, qué sé yo, pero me doy cuenta y veo que el tiempo de demora, en vez de hacerlo en 3 horas, lo hice en 1 hora. Y hasta... A mí me dijeron mis amigos, estabas borracho, estabas tomado, qué sé yo, pero eso me pasó, digamos. Y hasta el día de hoy no estaba ni borracho, ni tomado, nada. Y hasta el día de hoy, Hernán, no tiene explicación. No tengo explicación y fue como en un umbral. Ok, muchas gracias, un abrazo. Bueno, no todo tiene explicación, dice Hernán. Puede ser que no todo tenga explicación. Ahora, del punto de vista que cada uno lo quiera ver e interpretar. Podría, por ejemplo, ser una interpretación a lo de él, de que a lo mejor en lapsus de segundo él no recuerda lo que pasó en ese instante y pasó mucho rato en que, o sea, no todo le podría dar una explicación como esotérica o quizá un poco paranormal. Oriana, ¿qué tiene la gente en las redes sociales? Lucy Márquez, por ejemplo, desde Madrid, nos está diciendo que varias veces ha tenido este tipo de experiencias, pero no le afectan mayormente porque tiene una hipersensibilidad con la que se ha acostumbrado a vivir. Grisel Feliz también se comunica con nosotros y dice que en su opinión hay un mundo alternativo, alterno al nuestro, llámese más allá, limbo, el mundo de los espíritus o no sé qué, pero lo cierto es que hay cosas y casos que son difíciles de creer, entender y explicar. Y finalmente tenemos a Carola, que nos explica una experiencia muy curiosa, y es que ella y su marido quería proyectar un viaje con un ser querido que falleció, pero sentimos su presencia en todas partes, siempre había un lugar más, nos sobraba una cama en la cabaña, un puesto en la mesa, una porción de comida, y pasó algo que le hizo que tuvieron un incidente en mitad de la carretera y no saben cómo pudieron llegar a destino. Dicen que algo sobrenatural quizá les ayudó a llegar a buen puerto. Es decir, que la gente también tiene experiencias sobrenaturales o quizá no tienen una explicación racional. ¿Por qué en general uno siente que hay gente en torno de cada uno de nosotros que no están, que quiere hacer contacto? ¿Les quedó algo? ¿Les quedó una duda? ¿Hay situaciones que no han cerrado? Bueno, habitualmente es eso, de situaciones que no han cerrado. Sin embargo, yo creo que a veces más que ellos quieran contactarse con nosotros así como imperiosamente, sin haber una causa específica, es porque a veces somos nosotros que nos hemos dejado las cosas sin concluir. Por ejemplo, las culpas, las penas, el que yo no alcanzaba a decirte que te amaba, que te quería, por qué no fui antes a verte. O sea, hay muchas preguntas que tienen que ver con eso. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas veces dicen que cuando la persona fallece, quizás no despedirlo con tanto... Dicen esto, hay que dejarlo ir, siempre nos queda como esa sensación... Bueno, yo recientemente también perdí a una persona muy querida. Y como que lo que te dicen es tienes que de pronto no llorar, no sufrirlo tanto, dejar ir a la persona, o mandarle luz, no sé, como mandarle como... ¿Es cierto esto? O yo creo, o la persona que se va no depende de nosotros para poder irse definitivamente de acá. Lo que pasa es que ahí hay dos temas. Primero es el duelo. Uno como ser humano tiene que vivir el duelo, imposible. Yo creo que a mí, si muere alguien que yo amo, yo voy a llorar igual. Me va a dar mucha pena no poder tocar, no poder sentir, no poder oír. O sea, como ser humano, como persona normal. Con respecto al dejar ir, yo creo que ahí hay un tema del egoísmo. ¿En qué se basa eso? Es que de repente yo soy la que no quiero perder a la persona, pero tampoco yo pienso en cómo la otra persona va a sentir o va a sufrir durante ese periodo. Nos siguen llamando ahora desde la Argentina, está el teléfono
Patricia, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, Jorgito, muy bien. Saludo a Simón y a todo el equipo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, te cuento que yo he tenido experiencias con seres familiares míos y no familiares que ya están fallecidos, y a mí me dicen que por favor yo le dé un mensaje a una persona que está viva. Dale tal mensaje, tal cosa. Yo al comienzo decía, le daré el mensaje, no le daré, porque van a pensar que estoy loca, pero sucedía exacto como a mí me decían lo que yo tenía que transmitir. Y uno de los casos, que te voy a contar así cortito, mi padre ya estaba fallecido hace 10 años y me dice que le dé un mensaje a una sobrina, o sea, nieta de mi padre, que va a ser mamá, porque la chica hacía tiempo que no podía tener guaguita, incluso ella había perdido un bebé, y me dice, dale un mensaje que le van a hacer un niño. Y me lo muestra el chico, me lo muestra mi papá, de como de 5 o 6 años. A los 2 años siguientes después del sueño, mi sobrina queda embarazada y le nace el niño. Y el niño es exactamente como mi papá me lo mostró en el sueño. El niño ya tiene 9 años. Y cosas así me pasan. Y un montón de cosas que no las puedo contar todas, que sale exacto como a mí me dan los mensajes, o me advierten. A mí también me advirtieron de una posible muerte, que yo pude haber muerto en manos de un marido psicópata. Y me decían que arrancara, que saliera, y no lo entendí muy bien, pero bueno, cuando me sucedió entendí lo que me querían decir. Pero siempre me están dando mensajes para que yo le dé a los vivos. Yo me río porque me pongo nerviosa, pero siempre me pasan esas cosas. Es de la antena. Y es más, me han dado mensajes, personas fallecidas que yo solamente las he visto por foto, ni siquiera las conocí en vida, y me aparecen en el sueño. Me habla, me dice, tú eres Pati, qué sé yo, necesito que le dé un mensaje a tal persona, y yo se los doy. Y sucede. Ok. Eso te quería contar. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo. Aquí hay una persona que recibe mucho. Sí, no. Bueno, yo también he tenido casos, por ejemplo, de un tío que falleció. Eso es algo súper personal mío. Antes de fallecer vino alguien que me comentó, que yo no conocía, que mi tío estaba pronto a morir. Yo esto lo comenté con mi familia y nadie me creyó. Yo tenía como 14 años, creo, algo así. Y a la semana que ellos me dijeron que iba a fallecer, lo hizo. O sea, esas cosas sí son así. ¿Son en general contactos dramáticos o también hay contactos de felicidad? Gente que se quiere comunicar para buenas nuevas, porque en general uno tiene la tendencia cuando dice, qué temor, qué miedo de él, porque son en general situaciones un tanto dramáticas. No, siempre. Lo que yo te comentaba adelante, que a mí personalmente me da un poco de susto porque tengo mis abuelos que están viejitos, no me gustaría que me dijeran se va a ir porque me daría pena. Sí. Pero no, hay gente que avisa, por ejemplo, que les avisa, no que les avisa, por ejemplo, los de los nacimientos, de repente les dice, por ejemplo, les da aliento con alguna empresa que estén emprendiendo, algún viaje, o sea, con respecto a los estudios. Una cosa muy breve, ¿tiene algo que ver la manera como fallece esa persona? No. Si es una muerte tranquila, si es un accidente brutal. ¿Y es verdad que no se enteran a veces que están muertos? Sí, es verdad. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo que pasa es que al fallecer la persona, por ejemplo, en el caso de accidentes trágicos, ellos como que no se dan cuenta que están muertos. Como por ejemplo, choco, me levanto, me paro y empiezo como a captar mi alrededor y empiezo a tratar de entender qué es lo que pasó. Que sería cuando uno se cae o se pega y uno trata de entender. Y les cuesta a veces entender. Hay algunos que, por ejemplo, en casos más fuertes como asesinatos, o accidentes que no ha sido su maniobra, ellos como que estaban aferrados a la vida y a veces han dicho en algunos casos que ellos no querían morir, que ellos estaban contentos con lo que estaban haciendo, les gustaba vivir la vida. Pero no quiere decir que allá están infelices, sino que eso lo comentan. Tenemos más comentarios a través de las redes sociales. Y Beli Cortés, por ejemplo, nos quiere comentar que su padre falleció hace 5 meses y lamentablemente ella no pudo estar en el momento en el que falleció. Solamente alcanzó a llegar a su funeral. Se quedó unos días y bueno, dijeron que se hicieron una fotografía con unas cuantas amigas y que sobre esa foto, sobre su rostro, aparecía una luz. Y todos pensaron que era su padre. Y dice, si la invitada puede contactar con él, decirle simplemente que lo amo y que le perdone por no estar con él cuando estaba enfermo. Más adelante también nos dice Romina Brange, dice, últimamente he pasado por situaciones duras, dice que tiene cáncer y siempre siente la presencia de su padre. Y cuando lo siento,
siento tranquilidad, que se tranquiliza, que está mucho más relajada. Y finalmente, Carola Cuevas nos dice que en su casa, en casa de su madre, dice que muchas veces pasan cosas extrañas, como por ejemplo, todas las noches a cierta hora se abren las puertas del aparador, o sentía que abrían la puerta de la salida de casa y se cerraba de un portazo. Y una vez, también su cuñada, a la misma hora que yo pensé en ella, me vio entrar en su casa. Es decir, esto era como el desdoblamiento, ¿verdad? Sí. El desdoblamiento, y dice que se prendiera el equipo de música solo, que se caigan cosas sin ningún motivo. A mí me daría un poco de susto, tengo que reconocer, si en la casa me empiezan a pasar todas estas cosas, ¿eh? O sea, a mí me cruje la madera y yo ya... Debe estar acostumbrado. Por lo menos en algunos países donde tiembla, que acostumbrado a esos ruidos. Sí. No sé si una torpeza preguntarte, pero por ejemplo, ¿tú percibes que aquí hay más gente de los que estamos, camarógrafos? ¿Hay más gente? Sí, hay más gente. ¿Eso tú lo percibes de qué manera? ¿Cómo? Porque yo estoy intentando... Por ejemplo, si yo te pusiera una venda en los ojos Sí. y tú entras a un lugar, una pieza que tú no sabes, que te llevo y te pongo. Ok. Tú con los ojos cerrados, sin que nadie emitiera un solo sonido, podrías percibir que hay más gente, que es lo que seguramente hacen los ciegos. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Creo que es la única forma que tengo como ejemplo, de hacerte un ejemplo. No, Eso es lo que tengo sucede otra. contigo. Yo creo que ¿Y esa aquí es hay mi mucha sensación. gente? Y sí. ¿Y se puede percibir cuando son buenas presencias o malas? Sí, aquí de entrar se siente mucha gente. ¿Y se puede sentir si son buenas o malas? ¿Tú puedes Lo percibir que eso pasa es también? que, a ver, yo creo, bueno, hay otro tema que no me gusta mucho el tema, pero bueno, hay espíritus que de repente tienen, le vamos a poner espíritus, o seres que tienen como una energía diferente que vibra distinto a lo que uno podría decir que uno se siente como en positivo, esa cosa que uno siente como frío y como que siente temor de darse vuelta. Esa es como la sensación más negativa. Habitualmente nosotros convivimos con ellos. Ellos unas veces le dijeron, un chico le dijo a su mamá, le dijo, este es mi gran reality. Y a él le causaba mucha gracia poder estar viendo todo lo que hacía y sucedía durante el día dentro de su casa, de su familia, y el ser solamente un expectante más de lo que pasaba. Para entender, la gente que está aquí es energía. Es energía. No es materia. No, está claro. No, pero no, uno podría decir, no sé, es una abuelita, una bisabuela de Oriana y de tales características, o es un antepasado de Simone o mío, no. Es energía. Aquí la sensación de acá específicamente, hay fuerte se siente gente como que hubiese trabajado acá. Esa es como la primera sensación. Las sensaciones, por ejemplo, de alguien que usaba o le gustaba hacer jeans y doblárselos en la parte de abajo, ¿ya? Es como la primera sensación. Con respecto a los que estamos acá, sí, podría ser un abuelito. Sí, yo diría que es como un abuelito tuyo. ¿Mío? Sí. Esa es como la sensación. Wow. Bueno, Camila, seguimos con los comentarios en las redes sociales. Camila Flores Jorge nos saluda desde Bolivia y dice que le gustaría saber su opinión. Dice que tiene una conocida que experimenta sensaciones extrañas, escucha voces y siente como si quisieran entrar en su cuerpo, además que sueña y eso sucede. Muchos dicen que es medium. ¿Qué opinión le daría a usted? ¿Realmente es medium? ¿No? ¿Se lo está imaginando? A ver, yo no podría decir que alguien sea o no sea medium porque no sé quién, o sea, como también podrían decir que yo no lo soy. Pero como siempre bromeamos con una amiga que me dice que yo siempre presto el cuerpo, porque los medios ocupamos nuestro cuerpo de cierta forma como para poder sentir lo que la otra persona siente y para poder comunicar desde la vivencia de la otra persona que ya no está. Esta energía identificable como por ejemplo este abuelito de Oriana. Si tiene un mensaje ya de pasada. ¿Tu abuelo era? Bueno, depende. Los dos fallecieron. Pero eran de Cataluña y de aquí, de Chile. uno de Cataluña y uno de Chile. Sí. Ellos están porque estamos nosotros. O sea, lo que pasa es que, como te expliqué al principio, aquí hay una antena que sabemos que yo soy antena. Sí, perfecto. Y quizás hay más de nosotros okay. que somos antenas. Okay. Entonces, como además estamos hablando del tema, yo, o sea, sin querer uno empieza inmediatamente a hacer radar, empieza a percibir. Pero es solamente eso, no es que venga específicamente a decirle, ¿sabes qué? Te extraño o sabes que hiciste tal cosa. Y que sabes por qué te lo pregunto, porque de pronto hay gente
que siente, por ejemplo, que alguien se sienta en la esquina de su cama. ¿Sí? Uy, sí. ¿Sí? Sí. Que se siente porque es como Sí. cuando uno está acostado, no De siente hecho, se hunde. se hunde, Sí. o siente un movimiento, Sí. o de pronto siente que hay un movimiento de una puerta y no hay viento, nada. Esto no se percibe así, la presencia de esta energía en este caso. A mí me ha pasado la de específicamente Sí, de sí. ella. No se siente. A ver, perdón, me dijiste si acaso la presencia del abuelo se siente físicamente, o sea, físicamente. no sé. ¿Ella lo siente? No, Yo lo tú, siento. tú. Ah, ok, yo lo siento. No, lo que pasa es que tú me preguntaste si yo percibía Sí, que habían otras sí, personas aparte sí. de nosotros canalmente hablando. Sí. Yo te dije que sí, se siente. Me preguntaste específicamente si podía ver de quién, obviamente tengo que específicamente hablar del panel. Perfecto. Yo te podría decir que sí, que lo que más fuerte siento es por el lado de ella. ¿Me entiendes? Es como la primera sensación. No sé si porque ella está más atenta a ver si quiere escuchar un mensaje o porque ¿Le quería entregar un mensaje, verdad? yo prefiero no hacerlo televisivamente. Pero ya le Eso es, entregaron un como, es, mensaje. por respeto. Pero ya le entregaron un mensaje. O sea, no sé si es un mensaje, pero siento que a ella sí le gustaría saber. ¿Me entiendes? Que es diferente que el abuelo le diga, ¿sabes qué? Hoy día a la noche, por ejemplo, me gustaría que rezaras por mí. No es que esté, o ¿sabes qué? Preocúpate de llamar a tu mamá. Es como eso. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? No ¿Qué específicamente. te pasó? Nada, estoy aquí atenta a las redes sociales. Bueno, todo esto lo provoca este tipo de situaciones. La gente que tiene esa capacidad, ¿cómo tratarla? ¿Cómo la tratas tú, por ejemplo? ¿Cómo la manejas tú, perdón? Más que Perdón, tratarla. personas Que tienen que su sean antena. extrañas como yo. No. No, mira, es que somos normales, como tú, Sí. como No, está bien, ella. pero- sí. Solo Normales, pero con algunas características bien particulares. O sea, imagínate, la primera vez que esto se hizo público desde mi parte, yo llegué al colegio de mis hijos y pasaba gente como momia. Nadie me quería mirar porque pensaban que le iba a decir algo que no querían. Lo que menos quiero es dañar a alguien. O sea, yo trato con esto de usarlo para ayudar a los otros y también ayudarme a mí, porque yo también crezco con esto. Claro. Tenemos un llamado desde Miami. Mari, ¿aló? Sí. ¿Cómo estás, Mari? Cuéntanos, te escuchamos Buenas atentamente. tardes. Le Buenas quería dar un testimonio mío. Resulta que yo años atrás me vine acá a Miami a trabajar. Trabajaba en una casa puerta adentro y en la mañana me levanto temprano. La casa tenía un cine. Paso por la puerta del cine y en un rincón está mi abuelita, que había muerto hacían 30 años atrás, que era la mamá de mi mamá. Y me hace con la mano así, con una sonrisa, y me hace así, tranquila, tranquila. Y a los 2 días muere mi mamita de una muerte así, de repente. Eso me impresionó mucho y me dejó muy marcada. Sí, Ok. ese es mi testimonio que quiero dar. Muchísimas gracias, Y no es Mari. que yo ella se me apareció ahí, sentadita en el cine, con su capita, como ella, tal cual como yo la veía, con una sonrisa muy bonita. Sí. Gracias, María. Muy amable. Yo sé que muchas veces cuando pasan situaciones así, evitarlas, porque evidentemente algo pasó contigo, Oriana, ¿no? ¿Cómo? Algo te pasó. Bueno, sí, pero es normal, supongo también la emoción. Claro, estar aquí, no sé, yo estoy siempre atenta a las redes sociales, a lo que nos podéis decir desde casa, y claro, y que note algo de mí, ostras, es emocionante, me emociona, teniendo en cuenta también que estoy lejos de casa, etcétera, etcétera, pues entonces es como... Sí, absolutamente. Y no me sigas preguntando, hombre, No, que no, el no. editor le me va a hacer zoom a las lágrimas, que te veo yo con este ojo por aquí. Ay. Nunca ha sido la idea de este programa. No. Sí, lo sé. Simplemente que, como eso ocurrió, lo que le pasa a Oriana, o lo que le pasó a Oriana, le puede ocurrir a muchos otros también. Por supuesto. En situaciones muy semejantes, muy O parecidas. sea, hasta yo, imagínate, hace poquito me tocó algo que he hecho llorar a varios de los que le he comentado esto. Llegó un señor de 80 años a mi consulta y quería comunicarse con su esposa que había muerto hace 3 años. Y quería que le preguntaba que por qué, si el plan había sido que se iban a morir juntos, habían pasado 3 años y no la venía a buscar. No te imaginas qué hubiese dado en ese instante de mi vida poder haberle dado algo para que él se fuera con ella. Te lo juro que me quedé con una sensación de tristeza en mi alma tan grande, de no poder darle consuelo, porque dijera lo que yo dijera, era parte de lo que ya había pasado, lo que él necesitaba era partir. Y eso para mí fue así, de las cosas así como que me han marcado, que me ha dolido, ha sido eso. Eso así como que
Qué pena no haber tenido una pastilla mágica y haberle hecho sentir claro. Sí. ¿De qué tipo de energía estamos rodeados, Natalia? Oh, yo creo que de todas. Negativa, positiva, de amor, de rabia, de odio. Lamentablemente, todas esas energías conviven con nosotros habitualmente. Ahora está en nosotros elegir con cuál nos queremos mover. Todos quieren estar presentes, porque todos hemos perdido gente, todos. Por supuesto. En algún minuto de la vida hemos perdido algo. O vamos a perder. Y todos quieren estar, esas energías todas se vuelcan. Me ha pasado, por ejemplo, que llegó una chica, o sea, unas mujeres mayores ya, a comunicarse con su tía, o la abuela, no me acuerdo bien quién era, pero llegó la bisabuela a conversar. Por suerte ellas habían conocido a su vieja abuela, tuvieron la posibilidad de convivir con ella. Y la abuela hablaba, y no dejaba nunca comunicarse con la otra persona que ellas querían hablar. En ese minuto a mí me costaba un poco más regir la conversación de con quién se debe conversar. Y ella habló todo lo que quiso, les contó historias, les contó recuerdos, también cuentan secretos. Entonces ahí es como que todo el mundo quiere, no solamente después llega ella, tú sientes que va llegando más presencia, energía, se siente. Y el momento como tal, donde tienen que hacer esta conexión, ¿hay que hacer una especie de ritual específico o solamente hay que... A ver, lo típico que uno ve, sí, que se siente en una mesa, que se toman las manos... Es que eso es espiritismo. Ya. Eso es espiritismo, que uno invoca a un espíritu, y eso yo no lo haría, por respeto uno... Lo están llamando. Está claro, es como yo llamo a fulanito de tal. Y esas personas, por lo general, siempre terminan en historias terribles, ¿no? Porque... O sea, no sé, específicamente a mí, yo no lo hago. Veamos lo que nos quiere preguntar o traspasar como experiencia Verónica, que nos llama desde la hermosa Ushuaia, en Argentina. Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aló, Verónica. Hola. Parece que el llamado... Perdón, pero ahí sí me pone los ojos así mal. Quizá la llamada haya caído, pero seguimos con los comentarios por las redes sociales. Y Paola Irieta dice que su tata, su abuelo, falleció hace un año en Chile. Dice que siempre fue su nieta favorita y el día antes de fallecer se despidió de todos y les dijo que iría a un viaje hasta Estados Unidos, que es donde ella vive. Desde ahí ha sentido siempre su presencia. La radio en el coche se cambia de vez en cuando. Una luz, vio un día que su marido buscaba las llaves perdidas y de repente una luz lo iluminó y le ayudó a encontrarlas. Siempre siente su presencia. Esto también puede ocurrir con las personas que... Es lo que expliqué al principio. ¿Te acuerdas que estuve explicando de que había una etapa en que uno se multiplicaba y estaba con todas las personas que queremos? Da lo mismo dónde. Es que ellos no tienen tiempo ni espacio. Ellos se mueven solamente, son energía. ¿Y en qué momento se van? O sea, ¿hay un irse de acá o cuando morimos estamos destinados? Yo no me voy con nadie. Cada uno se hace cargo de quién lo acompaña. Yo siempre digo, yo no me quedo con nadie. No, lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando mueres, la idea o lo que nosotros tenemos, digamos que como concepto es que nos vamos a alguna parte, o al cielo, o más abajo, o a una parte intermedia, o es que acaso nos quedan, pero por lo que tú dices, parecería que nos quedamos entre los vivos, pero sin ningún cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo que tiene que ver con las religiones. Si yo le pongo, quizás católicamente hablando, estamos todos en el cielo. ¿Y en este momento, así, con el cuerpo? No. Yo personalmente creo que aquí es el infierno y el cielo, según como cada uno lo viva. Sí. El otro lado es una etapa donde nosotros vamos como quizás a aprender, a desarrollarnos espiritualmente. Eso es lo que yo he logrado como entender desde el otro lado. Según lo que tú vives acá, es como en la escuela que te toca estar. Es como que todos viviéramos juntos en un mismo colegio. Y que cuando tú llegas allá, te corresponde estar en X curso según lo que tú hayas evolucionado y según como tú hayas vivido en esta etapa de la vida. ¿Te parece que este lugar hay más energía que otros donde tú has estado? Este lugar, este estudio de televisión. Lo que pasa es que este es un lugar donde convive mucha gente, sí, entonces... Cierto. En la mañana, ahora nosotros... Sí, o sea, no te podría decir específicamente. Mientras más gente esté en un lugar, en carne y hueso, mayor cantidad de energía se pueden percibir, ¿no? ¿O no necesariamente? No necesariamente. O sea, de repente las energías, porque si estamos hablando de energías, no solamente existen las energías también de las personas que ya no están acá, también existen nuestras propias energías que vamos dejando los lugares donde trabajamos, donde vivimos. Entonces esas energías también se sienten. Correcto. ¿No te convence? No, estoy pensando que aquí hay
Aquí en este estudio hay energías muy diversas. Aquí en este estudio pasan muchas cosas. Ajá. Con gente que está y con gente que no está. Ok. Y que este fue un lugar de mucho compartir. Por eso digo que... Pero es que eso pasa en todos los lugares de trabajo. Piensa que si tú estás en una oficina, una empresa grande, donde hay gente que va teniendo su ciclo de la vida, que va muriendo por distintas razones, también se van acumulando ahí porque es el lugar donde ellos convivieron, donde se desarrollaron. ¿Se quedan alojados en un lugar? ¿O puede un espíritu, por Yo ejemplo, siento que salir no. y andar en todas partes? Es que vuelvo a la explicación primera. Ajá. Nos dividimos. Por ejemplo, que hubiese muerto un familiar tuyo, ponte tu abuelo o tu abuela, no sé. Y esa persona está contigo, con su otro nieto, con su, no sé, pues con la tía que está enferma, con la ¿Se divide hija. el mismo ser en varios? En varios, se multiplica. Vamos a Europa, Ok. vamos a Suecia. Al teléfono está Gema. Gema, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Gemma. Ah, Y Emma. disculpen, no lo escucho muy bien, pero mi consulta es la siguiente. Mi mamá falleció de un cáncer pulmonar hace 9 años y yo siempre he soñado con ella. Y sobre todo cuando tengo problemas es cuando yo más sueño con ella. Y yo siento hasta el olor de ella. Y cuando yo estuve en Chile me hice una regresión donde yo, digamos, cerré círculos con ella. Entonces mi pregunta es, ¿será la necesidad que tengo de verla, de escuchar lo que ella opina, o habrá algún tipo de conexión? Gracias, Emma. Un beso. Gracias por el llamado. O sea, sin duda que hay una conexión grande y quizás una percepción grande de ella. Porque hay gente que por más que quisiera comunicarse a veces con sus seres queridos no puede. Es tanta la ansiedad que quieren por lo menos en un sueño, por lo menos tener el contacto de volver a verlos o escucharlos, que no lo hacen. O sea, yo creo que ella tiene una gran suerte de poder comunicarse con ella de esa forma. Natalia Gil, medium, terapeuta en duelo, ha estado hoy día acompañándonos una buena cantidad de tiempo. Ojalá que esto que hemos conversado a más de alguien le sirva o por lo menos le abra la mente respecto de lo que puede ocurrir con las energías que están vigentes en los lugares donde nosotros habitamos cuando estamos todavía en carne y hueso. Los puntos de contacto con ella son en pantalla. Están en pantalla, así es, @N, lo voy a deletrear por su apellido, NGEELLM, ¿ok? Señales de vida, pero se escribe senales de vida, NG, también es el correo ng.ng@gmail.com, para que si usted tiene alguna consulta o quiere indagar más de este tema, la vea. Una persona bastante seria y bastante creíble, déjame decir. Gracias. Bueno, ahí han llegado gracias por su visita. varios tweets. Muchísimas gracias por venir, Natalia. Ok. Muy Gracias a agradable. ustedes. Muchas gracias. Igual. Hacemos la pausa y ya seguimos en vivo, en directo, Conectados de día viernes, 4 de octubre.